Hola, soy Aline Paola Flores Segoviano de la Escuela Jurídica y Forense del Suroeste y estoy estudiando la licenciatura en Derecho y Juicios Orales y vamos a hablar de las características de títulos de crédito y títulos de crédito en blanco. Los títulos de crédito vienen de la doctrina italiana y es un invento italiano de los comerciantes de la Edad Media y el Renacimiento, ya que son usados en esa época como documentos de valor que representan dinero y son protegidos por firmas personales de los que los usan. Sirvieron para trasladar cantidades de dinero por Europa sin necesidad de portar monedas metálicas de oro o plata. Los asaltantes de los caminos de Europa se vieron burlados por los comerciantes italianos que solamente portaban papeles escritos, como fue el uso de la letra de cambio y más adelante el cheque, ya que fueron documentos de valores o títulos de valores, lo que circularon y hoy siguen circulando en el comercio. Los títulos de crédito se llaman así por respeto histórico, recordando a la letra de crédito que origina su naturaleza y estructura, a esos documentos con valor representantes cantidades de dinero, que la Ley General de Títulos y Operaciones así los reconoce. Los títulos de crédito tienen como función la finalidad jurídica y la economía, ya que agiliza las transacciones mercantiles y las facilitan. Por ello, su uso está aceptado en la legalidad internacional por todos los países de la Tierra, como los pagarés, las letras de cambio, los cheques, las acciones, los bonos financieros, los bonos estatales, que emiten como inversión los países, como el caso de México, que constantemente emiten tesobonos en mercados financieros internacionales a un vencimiento de 10 a 15 años. A los Estados Unidos de América, que emiten bonos de guerra cada vez que incursionan en guerras. Rafael Piña, en su diccionario de Derecho, los denomina títulos de crédito a los documentos que autoriza el portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en ellos consignado en México. En la ley expresa su concepto en el artículo 1, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, expresa que son cosas mercantiles, los títulos de crédito, su emisión, su expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio, los derechos y obligaciones derivados de los actos y contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o si hayan practicado con estos se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2, cuando se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de talos actos o contratos en los demás casos. Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio. El artículo 5 de la misma ley ya mencionada expresa que son títulos de comercio los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos consigna la letra de cambio. Entre los títulos de crédito, el que forma el estudio de los títulos de crédito originario, el denominado derecho cambiario, según opina el autor Raúl Cervantes Ahumada, y por ello se enterjece la doctrina legal de los títulos de crédito que sigue vigente en la Ley General de Títulos y Operaciones del Crédito de 1932, que entró en vigor el 15 de septiembre. Ya en México colonial y en la independencia, las ordenanzas de Bilbao reglamentan la letra de cambio. El autor Enrique Sariñana, en su libro de Derecho Mercantil, señala que el título de crédito es el documento por el cual se autoriza al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo con el consignado. El autor Clemente Soto Álvarez, en su libro Protuario de Derecho Mercantil, observa que los licenciados Puente y Calvo se expresan de los títulos de crédito
que la letra de cambio es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador da a otra llamada girado de pagar una suma de dinero a un tercero que se llama beneficiario en época y lugar determinados. El autor Amado Atie Gutiérrez se refiere a los títulos de crédito en su libro de Derecho Mercantil. Como título de derecho es el documento necesario para existencia de un derecho de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo, destinado o circular. Las clases de títulos de crédito son diferentes clases. Así tenemos como los que la doctrina elabora. Título de crédito de origen público y origen privado. Los títulos de crédito que emanan del poder público son emitidos por el Estado, por instituciones públicas como los tesabonos, los bonos de deuda pública, bonos de ahorro nacional, los CETES, los títulos de crédito emitidos por particulares como las letras de cambio, el pagaré. Los títulos de crédito nominativos a la orden y al portador. El artículo 21 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regula los títulos nominativos y al portador según la forma de su circulación. El artículo 23 de la Ley General de los Títulos de Crédito dice que los nominativos son expeditos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en sí mismo de texto o documento. El artículo 26 de esta ley dice que pueden ser transferibles por endoso y entrega del título mismo sin prejuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. El artículo 25 de la ley expresa que estos títulos de crédito se entenderán siempre a la orden salvo inserción en el texto de no a la orden o no negociable. Los títulos nominativos generalmente se inscriben en un registro emisor y solamente se reconocen a los inscritos según lo disponible en el artículo 23 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito a la orden no requieren un registro emisor y para transmitirlos solo se endosa y se entrega propio título. Según el artículo 26 de dicha ley ya mencionada, a la orden es una cláusula que debe ser pagado el título a favor de la persona a la que se expide o que goza de la propiedad del título vía endoso. Tanto en los títulos nominativos como a la orden, según el artículo 18 de la Ley General antes citada, que la transmisión del título de crédito implica el traspaso del derecho principal en lo consignado y a falta de estipulación, en contrario, la transmisión del derecho a los intereses y dividiéndose caídos, así como de las garantías y demás derechos accesorios. El artículo 38 de la ley citada se refiere a que esté propio de un título nominativo. A la orden, la persona cuyo favor se expide y no haya endoso escrito en el mismo título. Si existe el propietario, es el último tenedor. Los títulos de crédito al portador, según el artículo 69 de la Ley General de Títulos de Crédito, expresa que son títulos al portador, los que no están expedidos a favor de una persona determinada, que contenga o no la cláusula al portador. El artículo 70 de la Ley General agrega que los títulos de crédito al portador se transmiten por simple tradición. Individuales y seriales. Son títulos de crédito individuales o singulares los que se emiten en cada caso en una operación frente a una persona concreta. Los títulos de crédito seriales o en masa constituyen una serie de títulos emanados de la declaración de voluntad frente a la pluralidad indeterminada de personas como las acciones de una sociedad. Únicos y con copias o plurales. Los títulos únicos existen ellos solos, no aceptan copias. Los títulos con copias o plurales, al nacer,
Se pactan con copias o duplicados simples y complejos. Los títulos de crédito simples son aquellos que otorgan una sola prestación, como el pagaré, y los complejos originan diversas prestaciones, como las acciones, dan derecho al voto, a la propiedad de la acción, de pago y de crédito. Son títulos de crédito para pago exclusivamente los cheques. Los de crédito son los títulos que representan una operación de crédito o el mismo, como la letra de cambio o el pagaré. Principales y accesorios. Los títulos de crédito principales valen por sí mismos y no están bajo la dependencia de otro título, como una letra de cambio. Los títulos accesorios sí están bajo otro título de crédito principal, como el certificado de depósito y su bono de prenda. Los títulos de crédito tienen como características comunes a todos ellos, como la incorporación, la legitimación, la autonomía, la literalidad. La incorporación. El derecho está incorporado al título de crédito materializado en el propio documento y no se puede ejercitar el derecho sin tener a la mano documento material. El autor Raúl Cervantes Ahumada, refiriéndose a la incorporación del derecho como algo íntimo, que el derecho es un accesorio del propio documento. La legitimación. El título de crédito entrega a su tenedor el derecho de exigir a todas las prestaciones en las consignadas. El tenedor de un título de crédito tiene propiedad y posesión y a la sola prestación del mismo, legítima para exigir la prestación a su favor y ejercitar su derecho. La legitimación es el poder de ejercitar el derecho de ser titular o tenedor del título y hacerlo valer para ser en ese momento el tenedor legítimo que exige al deudor el pago del título del crédito. La autonomía es el derecho incorporado a un título, es autónomo y transmite al nuevo tenedor como un derecho propio o independiente para exigir al deudor el pago del mismo título. La literalidad. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se refiere al derecho literal y está determinado por el texto del documento, donde se desprende el derecho y las obligaciones. Si se dice letra de cambio, se refiere a título de crédito, letra de cambio, y no se acepta que se escriba letra o solo cambio, ya que la ley reconoce que al título por su texto íntegro. El artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito opone excepciones y defensas legales al tenedor de un título que exige el pago, como firma falsa del deudor, título alterado ilegalmente, dirección, nombre del deudor, diferentes cantidades de dinero alteradas. La letra de cambio. El girador es creador de la letra de cambio, que por su orden incondicional de pago o carga de un girado, pagaré a un tercero. Requisitos. En el artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos dice que debe contener 1. La mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento. 2. La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe. 3. La orden incondicional al girado de pagar su suma determinada de dinero. 4. El nombre del girado. 5. El lugar y la época del pago. 6. El nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago. 7. La firma del girador o de la persona que se suscriba a su ruego o en su nombre. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito más viejo y conocido, que marca con sus propiedades el derecho cambiario desde la Edad Media y el Renacimiento. Este título de crédito es básicamente formalista, que la Ley General de Títulos y Operación de Crédito le otorga, ya que su nombre y su estructura jurídica es apegada a la propia ley para poder surtir sus efectos legales.
Elementos de la letra de cambio. La letra de cambio contiene por ley los elementos constitutivos los siguientes: aceptación, aval, endoso, protesto, acciones cambiarias y la caducidad. Función de la letra de cambio. Es una función propiamente de crédito que un girado debe aceptar y pagar una fecha determinada a favor de un beneficiario en un domicilio o plaza determinada por un girador. Como se aceptan distintas plazas para girarse y para pagarse, es ideal para créditos de países o países de región en región, y la orden incondicional de pago garantiza que sí pueden cobrar, aunque sea de un país a otro país. Esto se hace. Ideal para créditos internacionales como los que se hacen en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional. La letra de cambio se puede endosar, lo que hace muy bien aceptada mercantil en todo el mundo, y puede sustituir al dinero. El pagaré. El pagaré tiene como elementos el beneficiario, al suscriptor o aceptante del pagador del crédito. Hay como cobro de intereses por su crédito. Es una promesa de pago, ya que quiere decir que en un crédito documentado por varios pagarés, si no se paga uno, se vencen todos los pagarés del mismo tiempo. Esto hace que los comerciantes gusten más del pagaré. El pagaré también es conocido como vale o billete a la orden. Requisitos. En el artículo 170 de la Ley y Operaciones de Crédito dispone que el pagaré debe contener la mención de ser pagaré, insertar en el texto del documento la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, la firma de suscriptor o la persona que firme a su ruego en su nombre. En el artículo 171 de la ley ordena que si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considera pagadero a la vista. Si no se indica lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. Elementos. El pagaré tiene los elementos de la letra de cambio como aceptación, aval, endoso, protesto, acciones cambiarias y caducidad. El pagaré domiciliario se presenta para el pago a la persona designada como domiciliado, que presta su domicilio para que se pague o acepte el pagaré. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de vencimiento y su comprobante en los términos del párrafo final del artículo 82. Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla al tenedor, según disponible en el artículo 172 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La falta de pago por parte del suscriptor en su domicilio obliga a levantar el pretexto. El pagaré, al igual que la letra de cambio, nunca será el portador y siempre serán nominativos al señalar a la persona que se debe pagar el título. El cheque es un documento para pagar sumas de dinero sin ser dinero y cobrable en un banco previo depósito en el banco. Así lo manejaron en Venecia, en Milán, en plena Edad Media y el Renacimiento. Siguiendo al autor Rodríguez y Rodríguez, ya que él se refiere al cheque como documento de valor dirigido a una institución de crédito en el que se le da el orden incondicional de pago a la vista, una suma de dinero a cuenta de la provisión de dinero previamente depositada. La ley mexicana exige que solamente los bancos con permiso especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores pueden aceptar depósitos y expedir esqueletos o formas de cheques que el depositante librará, llenar y firmar para ser cobrada
en el mismo banco. El cheque llenado y firmado se convierte en un título de crédito. El librado debe ser un banco autorizado. Requisitos del cheque. En el artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice que el cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas no producirá efectos de títulos de crédito. El cheque solo puede ser expedido por quien tiene fondos disponibles en banco denominado institución de crédito y sea autorizado por este para librar cheques a su cargo. La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o lo acredite la suma disponible en cuenta de depósito a la vista. Previamente se hace la apertura de cuenta en cheques y se deposita dinero en ella. Los elementos del cheque. En el artículo 176 de la Ley General dispone que en el cheque debe contener la mención de ser cheque, inserta en el texto del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librador, el lugar del pago, la firma del librador. Su función. El cheque como elemento de pago circula en todo el mundo y sustituye al dinero. Hoy con las tarjetas electrónicas los bancos ya expiden el cheque electrónico como con base en una tarjeta electrónica que sirve para cobrar cheques normales depositados en una cuenta con opción a cajero automático, que paga a la presentación de la tarjeta. Aclarando, la tarjeta no es cheque, es un mecanismo electrónico de identificación del usuario ante el cajero electrónico y la tarjeta funciona por un contrato de apertura de cuenta celebrado con un banco. Otros títulos de crédito. El certificado de depósito es un título de crédito emitido por los almacenes generales de depósito y acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén que emite el título. Datos que debe contener el certificado de depósito. 1. La mención de ser certificado de depósito. 2. El nombre del almacén y la firma de la persona autorizada. 3. El lugar donde se efectúa el depósito. 4. La fecha de expedición del título. 5. El número de orden que deberá ser el mismo parar el certificado de depósito o bien los números progresivos de este cuando se haya expedido varios correspondientes a un solo certificado de depósito. 6. La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de las mercancías. 7. La especificación de las mercancías o bienes depositados con mención de su naturaleza, calidad, cantidad y demás características que sirvan para su identificación. 8. El plazo señalado para el depósito. 9. El nombre del depositante o, en su caso, la mención de que el título fue expedido por el portador. 10. La certificación de que los bienes depositados estén o no estén sujetos al pago de gravámenes fiscales. 11. La mención de si están asegurados a los bienes depositados, así como el importe del seguro o en caso de estarlo. 12. La mención de los adeudos a favor del almacén o la anotación de que estos no existan. Bono de prenda. Es un título de crédito que se comprueba la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicadas en el certificado de depósito correspondiente. Datos que debe contener el bono de prenda. 1. El nombre del tomador del bono o la mención de ser emitido al portador. 2. El importe del crédito que el bono representa o está garantizado. 3. La tasa de interés pactado. 4. La fecha de vencimiento del préstamo que no podrá ser posterior a la fecha en que concluya el depósito. 5. La firma del tenedor del certificado que negocie el bono por primera vez. 6. La mención suscrita por el almacén o por la institución de crédito que intervenga en la primera negociación del bono
de haberse hecho la anotación respectiva en el certificado de depósito. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito trata de las obligaciones, bono y las acciones que se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que respecta a la sociedad anónima, certificados de participación y certificados de depósito. Las obligaciones. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que en su artículo 208 las siguientes sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Las obligaciones serán bienes muebles, aun cuando estén garantizadas como hipoteca. La obligación es el título valor en que se incorporan los derechos y las obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo concedido a una sociedad. Se habla de crédito colectivo porque el crédito se encuentra dividido en partes, cada una de las cuales puede ser suscrita por una persona distinta. Esto es, el crédito está fraccionado y la obligación constituye precisamente en una parte del mismo cuyos titulares pueden ser personas distintas. Títulos de crédito en blanco. En el artículo 14 de la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito nos menciona que los documentos y los actos solo producirán efectos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley, pero también mencionan que tales menciones y requisitos nos afectarán la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. En el artículo 15 nos menciona que podrá ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos hasta antes de la presentación del título por su aceptación o para su pago. De estos dos artículos podríamos concluir que es permitida la emisión de documentos crediticios sin consignar en ellos las menciones y requisitos para su eficacia, lo que podrán ser satisfactorios que quien en su oportunidad debió llenarlos, siempre y cuando esto se haga antes de la presentación del título para su aceptación para su pago. En pocas palabras podríamos decir que son aquellos que no contienen los datos legales que se necesitaban y quien en su momento debió llenarlos, no lo hizo. Pero es importante saber que basta con la suscripción del título de crédito para que éste tenga existencia aun cuando carezcan de datos. Títulos impropios. Se pueden entender como aquellos documentos que sin ser títulos de crédito reúnen ciertas características que los hace parecer a estos. Aquí podemos pensar en varios ejemplos. Vales de despensa, vale de descuento, tarjeta de regalo. El autor también nos menciona que son aquellos que no reúnen las características de incorporación, legitimación, literalidad y autonomía, en los términos que la ley establece para considerarlos títulos de crédito. Podríamos decir entonces que en base a esta información que no son títulos de crédito en realidad, al no llenar las características mencionadas, no pueden ser llamados títulos de crédito y por lo tanto no serán aplicables las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Conclusión. Para que manejes mejor la información de lo que son los títulos de crédito y sus características, se hace necesario reforzar que los títulos de crédito son documentos que registran y acarrean el ejercicio de un derecho privado. Solo quien dispone del documento, por lo tanto, pueden ejercer el derecho en cuestión. Cada título de crédito está formado por un valor específico y por el soporte que lo registra. Ambos componentes son inseparables. Cuando se transmite el derecho, se transmite el documento y viceversa. Cuando nos referimos a lo que son los títulos de crédito y sus características, es importante también que sepas
El alcance de los títulos de crédito depende de la legislación de cada país. Sin embargo, sus características no varían.